Muy buenos días. ¿Cómo han amanecido en esta mañana del día miércoles? Dos, cuatro, seis, ocho, 10. Es exaltado en lo alto, exaltado se ve. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre
alto exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Bien, voy a invitarles que allí donde estén, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido, amado, misericordioso Señor Jesús, te damos gracias por la vida que nos prestas en este día. Queremos, Señor, pedir tu dirección, tu compañía. Queremos pedir también el perdón para nuestras faltas. Y queremos pedir el poder de tu Santo Espíritu en nuestra vida, para que obre en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros estudiantes del grado séptimo. Tú les conoces, son chicos que están en pleno auge del desarrollo de sus procesos cognitivos. Queremos, Señor, que tú puedas bendecirles y puedas acompañarles. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a revisar quiénes faltan en la clase para ponerles su respectiva falla, porque se les ha dicho que se conecten temprano y no llegan temprano, sino que se quedan haciendo por allá pajaritos durmiendo. Entonces toca ponerles fallita. A ver, yo veo aquí quién falta. Está Michael, Tyson, Juan Sebastián. ¿Quién es? Laura Jimena Rivera. Valerie, Liliana, Sebastián, César, Laura, Saré, Rodríguez, Gabriela, Gana Sofía. Bueno, listo. Aquí llegó otra que llegó tarde. Bien, entonces vamos a revisar una vez más si ya quienes debían hacer los ajustes los habrán realizado. Recuerde que debe conectarse durante los primeros 5 minutos. Eso hay que agilizarlo, hay que correr, porque si no le va a correr la tardanza. Entonces ya hoy hay quienes tienen tardanza. Bueno, y vamos para Clarrón. Chuchu.
Bien, aquí. La clase pasada les recordaba la necesidad que tenemos de que ustedes ajusten sus cuentas. Y aún vemos que, por ejemplo, aquí el señor Archila no ha cambiado la foto. Ya tiene lo demás, pero le falta la foto. Michelle Juliana no ha puesto la foto. No puede salir a un borroso. Yo no Dan- puedo cambiar la fotografía porque es de Family Link y mi papá no me permite cambiar la foto. no tiene nada ahí y ahí no dice que sea familiar, ahí dice que es su cuenta. ¿Ya? Ay, sí, pero mi cuenta es manejada por mi papá, mi cuenta es manejada por mi papá porque la hicieron con mi edad. La mayoría de ellos tienen cuentas de más de 1900 años. Por eso. Igual, Yo tengo mi cuenta, igual, tengo un foto. Michelle, es un requisito, usted ve si lo cumple o ve si después le aparece una notificación que diga por ahí no cumplió con las especificaciones, con los reglamentos establecidos, con las instrucciones. Se les ha dicho claramente, se les ha dicho por las buenas, cuando se les empiece a aplicar la ley, entonces no empiecen a llorar y a quejarse, ay profesor, ¿por qué me bajaron el 100 de comportamiento? ¿Por qué me quitaron esto? ¿Por qué aquello? Ya es decisión suya. Entonces yo solo hago informarles, darles a conocer, se les dio a conocer oficialmente a través de un comunicado de la institución ya hace más de 15 días y aún vemos que la gente está muy relajada, entonces la norma empezará a aplicarse y cuando la empiecen a sentir, no empiecen a llorar. Entonces aquí lo que estoy haciendo es un recorderis. David Hernández ni siquiera tiene la cuenta con nombres como debe orientarse, sino que la tiene con David 706 Hernández, una foto por allá que no corresponde. Debe hacer esos arreglos. Camilo Jiménez, Camilo también debe hacer arreglos, debe ajustar la foto, debe ajustar su nombre. Sebastián Leal debe arreglar el nombre, que aparezca su nombre completo. El señor Alejandro Maldonado también debe arreglar su nombre, debe poner también la foto. Señor Brian Ramírez, igualmente cambiar la foto, poner sus nombres completos con sus 2 apellidos. Daniel Quintero, igualmente. Señor Otavalo, también le falta un nombre. La señorita Laura Rivera, también le falta cambiar la foto. Julián Rodríguez, le falta nombres y la foto. Juan Andrés Talero, le falta el segundo apellido y le falta arreglar la foto. Juan Pablo Talero, le falta la foto. Karen Valencia, creo que le falta un nombre. Jefferson Valencia, le falta nombres y la foto. Entonces, por favor, hagamos los arreglos, que después no tengamos inconvenientes. Y recuerden, los nombres inician con mayúscula, los apellidos inician con mayúscula. Es sencillo hacer ese cambio. Usted sencillamente viene aquí mismo lo puede hacer. Le da clic ahí a la foto suya, si tiene o no tiene, y ahí dice administrar cuenta. Le da administrar cuenta, ahí se va a abrir de una vez la opción para información personal y ahí realiza entonces clic y ahí vienen y aparecen para cambiar la foto y para cambiar el nombre. Es algo que es muy sencillo, muy rápido de hacer, que no tiene complicación del otro mundo y usted sencillamente no lo hace porque pues está siendo negligente con la aplicación de las instrucciones. Entonces esto le hemos recordado para que usted aplique en lo más inmediato posible. Cristian y Jefferson, recuerden que la conexión es a las 7, no a las 7:15.
ya llegan 15 minutos tarde, ya impartimos instrucciones, ya hicimos el devocional y ustedes no llegaron, así que pues toca ponerles la tardanza con esmero. Profesor, lo que pasa es que yo no estoy en mi casa. Bueno, cuando usted no está en su casa, tiene que hacer los ajustes, los arreglos. Si no se puede conectar, existe la titularía para a través de la titularía informar, no, hoy no podré conectarme, mañana no estaré en mi casa, no me esperen en la clase. Todo eso tiene que hacerse los arreglos. Muy bien, vamos a hacer una prueba a ver cómo están con todo esto de la geografía de Colombia. Vamos a empezar por David Hernández. David, ¿me escucha? Vas a ubicar dónde queda en el mapa, vas a señalar dónde queda el Golf, la bahía de Buenaventura. ¿No sabe dónde queda la bahía de Buenaventura? Cristian, ¿nos ayudas señalando la bahía de Buenaventura? Usa otro color porque creo que no vemos el mismo del mapa. Profe, yo. Ya. Eso es un sector muy amplio para decir dónde queda. Señala con más precisión. Ahí es, profesor. Más o menos. Parcialmente, porque quedó más en el mapa, más dentro del mapa que por fuera. Recuerde que es sobre la costa, sobre el litoral. Es aquí exactamente. Tienen que señalar con precisión. Bien, vamos con Michelle Dayana. Enséñanos dónde queda el Golfo de Morrosquillo. ¿Al Golfo de qué, profesor? Morrosquillo.
diciendo que no existe. Claro que sí existe. Que usted no estudiara es diferente, que no se los haya aprendido es otro cuento. Ya, profesor. Está por acá. Pero tú te llamas Michelle Dayana. No, profesor. Es Michelle Juliana, profe. Es la única Bueno. que veo. Él entendió que no se llama Michelle. El dolor no escucho nada, lo que ustedes están diciendo se oye como punticos, ¿verdad? Así. No griten, chicos. Cuídate, ¿cómo? Me excuso en eso porque tengo un computador. Laura Marcela, señálanos el Golfo de Morrosquillo. Profesor, ¿quién es Laura Marcela? No sé, profe. ¿No sabes? Bien, gracias. Muy bien, el Golfo de Morrosquillo está aquí, en esta ensenada grande que hay. Donde yo lo señalé. Brian, Me salió un culpa, profe. ¿quién se salió sin culpa? Yo acabo de volver a entrar. Sí, pero yo acaso sé quién es yo. Pues usted me va a aceptar mi nombre ya, ¿no? Sí, pero ahí no aparecen, porque hoy tengo compartida la pantalla. Bueno, ya que llegó, señor Sebastián, enséñanos dónde queda Punta Gallina. Punta Gallina. Sí, señor. Pero ya, debe quedar en alguna punta de Colombia. Sí, es evidente que debe quedar en alguna punta de Colombia. ¿Puedo señalar, profe? Esa creo que sí me la vi. Yo, profesor, yo. Profesor. Me marchó, profe, no sé. Es acá donde voy a señalar, profe. Por ahí, sí, señor, es el punto más al norte dentro del mapa de Colombia, en la parte terrestre. Les recomiendo se estudien los mapas. Esto solo era una prueba para que se den cuenta que ustedes necesitan repasar esos mapas. La clase pasada les dije, vea, apréndanse los mapas, repásenlos, revísenlos. Ahí quedan, imprímanlos, ténganlos a la mano, pero se da uno cuenta que realmente ni siquiera los han impresionado o los han impreso porque no buscan. Mire, aquí dice Golfo de Morrosquillo, para los que andan inventando por allá que eso no existe. Los que no existen son ustedes porque no ni siquiera de tomar la molestia de imprimir el mapa y organizarlo y tener allí los nombres, por lo menos cuando el profesor pregunte, ver el mapa y señalar. Es que ni con eso. Ahí están todos los del litoral atlántico, los del litoral pacífico, más las islas que deben aprenderse. Pero Profe, ¿usted tiene eso? ¿Lo mostró en el Classroom? ahí está, la otra que anda perdida, que no estuvo en clase y anda preguntando y tampoco se nota que tampoco vio la clase, que está grabada y que pudo haberla visto para revisar qué trabajaron en la clase anterior. Ese es el problema con muchos de ustedes. Asumen que todo es por fe que les va a entrar y no están realmente estudiando. Este periodo es más fuerte que el anterior, así que pónganse diligentes, estudien, refuercen. No se escucha nada bien, profe.
Allá eso es problema suyo, nosotros sí estamos escuchando, aquí está trabajando normal, será su computadora, será su internet, su micrófono, cualquier cosa de ellas puede ser la que le está fallando. En esta mañana vamos a introducirnos al siguiente tema, pero tenga presente que tiene que repasar el tema de los mapas, de la geografía de Colombia, aprenderse todos esos cositos. Y les recomendé la clase pasada, impriman el mapa en blanco y empiecen a ubicarlos y luego miran en el mapa si realmente los ubicaron bien o les quedaron mal, para que vaya a ir aprendiendo cómo señalarlos en un mapa, cómo ubicarlos en diferentes lugares para no tener complicaciones. No se perdió. Bien, vamos a iniciar entonces el tema que tiene que ver con el Renacimiento. Los que tienen el micrófono por allí encendido pueden apagarlo para que no generen interferencias con los compañeros. Muy bien, entonces el Renacimiento es otra de las etapas de la historia que tenemos y que es importante porque es el resurgir, porque es donde vuelve a florecer la cultura clásica. Como vimos en el periodo pasado que estudiábamos la Edad Media o la Edad Medieval o el Medievo o el Oscurantismo, como algunos le llaman, porque es la edad donde se desconoce todo este proceso cultural y se deja atrás. Entonces es durante el Renacimiento que se hace ese... Es durante este proceso que se hace entonces el redescubrir de la cultura clásica, esa que venía desarrollando Roma, que venía desarrollando Grecia durante sus imperios, pero que con la llegada del cristianismo al poder, la iglesia que se empodera y se hace ama y señora del mundo, entonces todo lo que tenía que ver con desarrollo científico, con arte, con cultura, quedó eclipsado porque ahora la iglesia era la que determinaba qué se podía enseñar y qué no. Y eso llevó entonces a un periodo de oscurantismo. Son 1000 años de atraso en Occidente. Decimos en Occidente porque en Oriente no ocurrió este fenómeno. Ellos siguieron creciendo, siguieron avanzando en ciencia, tecnologías, conocimientos, artes, letras. Pero en Occidente el llegar al poder de la iglesia cristiana, del catolicismo, pues hace que se estanque y por 1000 años queda estancado hasta que la iglesia, como vimos, perdió el poder, perdió la hegemonía y entonces ahí es donde se le llama el periodo del Renacimiento. Son alrededor de 2 siglos donde se hace un gran avance en la historia. Entonces veamos algunos de esos elementos. Renacimiento es algo que significa que hay un resurgir de algunos elementos y justamente entonces este resurgir del cual pues habla el Renacimiento es de la cultura grecolatina. Esa cultura que se había quedado atrás con la caída del Imperio Romano.
cuando el Imperio Romano cayó y sus poderes pasan a la Iglesia, entonces se detiene ese desarrollo cultural. También se entiende por Renacimiento como el fenómeno histórico que sucedió en Europa entre los siglos XV y XVI, que inicia en Italia, donde con una aspiración de reconstruir el esplendor de la cultura grecolatina. Entonces vemos que son 2 siglos que cubre este periodo de la historia. Visto como un evento social, artístico y literario, entonces es un movimiento social que surge en Italia, que se extendió por toda Europa. Entonces aquí estamos hablando en el término de el arte, de las creaciones, no desde la perspectiva histórica, sino de ahora estamos hablando desde la perspectiva del desarrollo artístico, del desarrollo literario, que son otros elementos que también trae el Renacimiento al renacer. Entonces, esta época es conocida como el siglo de oro, porque es el siglo en el cual se desarrolla el arte, se desarrollan las letras, se desarrolla la ciencia. Después de 1000 años de no tener avances, de haberse quedado estancados, entonces ahora hay un gran esplendor, y por eso entonces se le llama la Edad de Oro, la edad dorada, que ocupa estos 2 siglos, el siglo XVI y el siglo XVII, iniciando pues en el siglo XV. Entonces hay unas condiciones en la historia que permiten el inicio de el periodo renacentista y dan fin al periodo de la Edad Media. Entonces el primer evento histórico, la primera condición, es que, como veíamos en el periodo anterior, durante la Edad Media, o la Edad Media Baja, más dicho, los monasterios eran el centro del poder feudal, y el castillo donde estaba el señor feudal, y alrededor de ellos pues se habían desarrollado las ciudades. Ahora, en este periodo, los castillos y los monasterios ya no son el centro de poder, porque ha surgido una nueva clase social que es la burguesía, y con ello surgió un nuevo tipo de acción política que desarrolló las ciudades de otra manera, que estableció las leyes de otra forma, haciendo que cada ciudad tuviese sus propias leyes, que fuera regida por estas, imponiendo nuevos ideales, colocando una nueva forma de hacer el comercio, nuevas actitudes. De esa manera, entonces, lo que era ser rico en el periodo medieval, que era por la cantidad de tierra que tuviese, ahora ya no era la forma de hacer riqueza. En el periodo renacentista, una persona se reconocía que era poderosa o que era rica por la cantidad de dinero que pudiese acumular. Es decir, esa capacidad adquisitiva le permitía establecerse entonces dentro de la burguesía y tener entonces un mando en la ciudad. Recordemos que la burguesía nace de las asociaciones comerciales. Entonces son esos comerciantes que empezaron a ganar riqueza con su actividad comercial y explotaron al máximo, convirtiéndose entonces en una nueva clase social y cambiando pues el modelo de desarrollo que venía teniendo Europa. También entonces hay que tener en cuenta que otro de los acontecimientos históricos para ese momento es el descubrimiento de América. Cuando Cristóbal Colón llega a América, cuando las noticias de esta hazaña histórica llegan a Europa, entonces los europeos ahora tienen otras perspectivas. Su mentalidad se expande a nuevos territorios, a la conquista de nuevos espacios, de adquirir más riqueza, y entonces ahí es donde las potencias feudales de la Edad Media
entonces empiezan a establecerse ahora como estados modernos, porque empiezan a librar batallas entre ellos por establecerse en los nuevos territorios. Entonces tenemos a España llegando a Latinoamérica y dominando los territorios de Centro y Suramérica. Tenemos a Inglaterra, que había llegado a Norteamérica, Francia, que igualmente había llegado a Norteamérica, y estableciendo colonias por todos estos lugares. Entonces empiezan también a rivalizar para constituirse en la nación dominante de ese momento. Y pues llevan sus diferentes guerras. Por eso vemos también ya para el periodo de 1810, cuando estábamos en el grito de la independencia, 1819, la batalla de Boyacá, que inclusive las legiones inglesas estaban en el territorio colombiano porque ayudaban a combatir al ejército español. Entonces vemos esa confrontación que había de poderes allí. Bolívar había enviado una carta al reino inglés para que ayudaran en la guerra con España. Otro de los elementos históricos que nosotros tenemos en el desarrollo o el inicio del Renacimiento es entonces la unificación lingüística que se da, una normalización de la lengua para establecer una lengua oficial en cada uno de las naciones que estaban comenzando, porque pues en cada una de estas habían lenguas regionales y cada una de ellas empieza a luchar para establecerse como la lengua del país, para ser reconocida como la lengua oficial. Entonces, por ejemplo, en Londres, que es la capital de Inglaterra, pues es un país que está constituido actualmente por 3 reinos: el reino de Londres, el reino de Inglaterra y el reino de Gales. Y cada uno tiene sus lenguas nacionales o sus lenguas locales, pero sin embargo la lengua que cubre todo el país es la lengua inglesa. Entonces veníamos diciendo que esta lucha se vio entonces en la identidad lingüística para cada nación. Las lenguas que se impusieron, por ejemplo, aquí tenemos en España triunfó el castellano, lo que para nosotros es el español, pero todavía podemos ir a varias regiones en España donde se hablan otros idiomas que son diferentes al castellano, son variantes, pero sin embargo en ese momento el que predominó por encima de los demás fue el castellano. En Francia, en ese momento de la historia, predominó el Doil. Sin embargo, no es el idioma oficial de Francia hoy, porque siguió evolucionando, siguió cambiando hasta transformarse entonces finalmente en el idioma francés. En Italia imperó el toscano, la lengua que era la de Dante, la de Petrarca y la de Boccaccio, pero sabemos que la lengua oficial de Italia es el italiano, no el toscano, que ha cambiado. Entonces vemos ese desarrollo. Para 1492, el escritor español Elio Antonio de Lebrija publica la gramática española, es decir, la gramática del castellano, lo que podemos decir sería el inicio de lo que hoy llamamos la Real Academia de la Lengua Española. Entonces empieza a establecerse ese principio de cómo debe escribirse, de cómo deben conjugarse, de cómo debe ser la escritura correcta de las palabras y las pronunciaciones correctas y adecuadas para cada uno de esos casos. Y tenemos entonces que esto la fortalece, reivindicando entonces el llamado uso de las lenguas romances frente al latín, es decir, que el latín, que era el idioma del imperio, el idioma de la iglesia, el idioma predominante, empieza a ser reemplazado en cada una de estas naciones por los idiomas
vernáculos o por los idiomas originales de cada una de ellas, hasta establecer pues los idiomas que conocemos actualmente. El siguiente aspecto que se tiene en ese momento de la historia es lo que se llama el inicio del humanismo. Es la visión que se tiene ahora del hombre frente a los acontecimientos que se están desarrollando. Entonces el hombre se centra en es la figura central del desarrollo del Renacimiento. Por eso entonces se habla del antropocentrismo. Antro significa hombre y centro pues está el centrismo. Entonces allí tenemos los elementos que nos hablan de que el hombre es el centro de todo el acontecer renacentista, del arte, de la cultura, de las creaciones poéticas, de las historias de Dante, de los caballeros con armadura que iban a conquistar, la historia romance, de todas estas lecturas que tenemos de ese momento de la historia. Entonces ese cambio de mentalidad permite ahora entonces centrar al hombre en el eje del conocimiento. Durante la Edad Media el centro del universo había estado colocado en Dios. Dios era el que estaba allí y todo estaba alrededor de él. Entonces era importante esta figura, pero ahora con el resurgir de las ciencias de la época clásica, entonces del arte, de la cultura greco-latina, entonces vuelve el hombre a ser el centro de todo, y entonces allí tenemos entonces el objetivo del Renacimiento es gozar la vida, es disfrutarla, es vivir los placeres sin tener límites. Entonces vemos que cada uno de los hombres del Renacimiento empezaron a dar rienda suelta a sus ideas y a hacer nuevas creaciones. En términos al arte, a la visión que está teniendo, entonces se puede decir que se contemplaba el mundo como un lugar de disfrute al servicio del hombre. Es decir, todo lo que hay en el mundo está para que el hombre sea feliz, para que disfrute, para que aproveche de ello. Y a la hora de expresar o de calcar estas realidades del mundo, entonces se buscaba que el arte mostrara la naturalidad, que hubiera un equilibrio entre la etapa clásica y lo que ahora estaba viviendo el Renacimiento. Entonces podemos ver tanto en esta creación de uno de los artistas como en esta otra escultura o pintura, podemos ver entonces tanto en la escultura y la pintura que se hacían desnudos, tanto de hombres como de mujeres, porque esa era la naturalidad, representar el cuerpo lo más natural posible. Se quitaban entonces los tabúes que había traído la Edad Media de presentar personas totalmente cubiertas, y ahora se destapa la figura del cuerpo humano para exhibir la belleza del mismo. Entonces allí tenemos la imagen del hombre, es la del cortesano, ese poeta, ese guerrero. Entonces ahí tenemos una de las famosas obras de la literatura española, El Quijote de la Mancha. Entonces ahí está, el Quijote era un poeta, pero también era un caballero que andaba con armadura, que era un guerrero. Entonces es esa figura que está inmersa dentro de la escritura renacentista. Entonces esa nueva cosmovisión que tuvieron en el Renacimiento del mundo permite el surgimiento del humanismo, que ve al hombre como un centro perfecto al que se dedica la creación y tiene como su objetivo recuperar la edad clásica, vivir las experiencias del pasado. Los hombres renacentistas sienten una necesidad de saber y ampliar el mundo conocido, es decir, se dan a la investigación, se dan a la ciencia.
Este afán por conocer facilita la aparición de nuevos avances científicos y técnicos. Entonces, cuando la gente se apasiona con un tema, pues empiezan a surgir resultados y esos resultados empezaron a verse. Tenemos entonces que apareció la famosa imprenta de Gutenberg, lo que permitió ahora ya no el trabajo de mucho tiempo para hacer el copiado de un libro, ahora tomaba tan solo semanas, porque fácilmente se podían reproducir los libros a través de estas planchas y hacer varias copias del mismo texto, a diferencia que tener un copista escribiéndolo. Tenemos también entonces a Copérnico, que desarrolla un nuevo modelo del universo centrado en el Sol. Ya la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol y todos los planetas se estaban moviendo alrededor del Sol. Esto tiene un cambio drástico en la forma de interpretar y de ver el mundo, de concebir a Dios. Y eso justamente pues se logra porque Galileo Galilei desarrolló el telescopio. Entonces esto le permitió a Copérnico realizar observaciones, crear su modelo heliocentrista, que hasta el día de hoy pues sigue influyéndonos porque todavía tenemos este modelo. El Sol es el centro del sistema solar. Ya no decimos que es el centro del universo, pero decimos que es el centro del sistema solar. Entonces allí están esos conceptos. Y también en términos de ciencia, pues está este señor Torricelli, que crea el barómetro, lo que permite entonces hallar algunos nuevos resultados a nivel de ciencia. En el término de defensa, entonces se crearon las armas de fuego, y aquí tenemos algunas de las armas de la época. Entonces ya las catapuntas fueron reemplazadas por cañones y las flechas fueron reemplazadas por balas. Las ballestas se reemplazaron por armas de diferentes calibres. Para entonces la batalla, para la guerra, se llevó a otro escenario. Ya no era una lucha cuerpo a cuerpo, sino que a cierta distancia se podía causar la baja del enemigo. Entonces, de esa manera se recupera la cultura clásica. Los humanistas están convencidos de que el estudio de lo clásico les permitiría ofrecer nuevas generaciones a la siguiente generación. Entonces le dejarían un legado, una transformación, una educación cimentada. Esto le permite entonces una labor que se desarrolla dentro de lo que se llama la filosofía como el neoplatonismo, es decir, las ideas de Platón, ese sabio, ese filósofo griego, ahora llegó a influir en el Renacimiento. ¿Pero cómo lo hizo? Pues lo hizo a través de sus obras. Cuando estos hombres del Renacimiento empiezan a estudiar las obras clásicas de griego, de latín, se encuentran con las obras de Platón, sumado a la concepción cristiana que ellos tenían. Entonces ahora constituyen un nuevo modelo de interpretar el mundo, que es el neoplatonismo. Entonces el mundo es el reflejo del mundo divino. La belleza de las cosas es un reflejo de la belleza espiritual y sobre todo la belleza de la mujer. De esta manera entonces hemos cubierto a grandes rasgos las características más sobresalientes de lo que es el Renacimiento. Ya en las siguientes clases vamos a hablar de los detalles de algunas de esas características, de algunos de los elementos que se suman a ser parte del Renacimiento, que forman ese momento histórico en el desarrollo o el redescubrir de las ciencias, del arte y de las ideas de los saberes. Así que les agradecemos haber estado aquí, les invitamos para que estudien para la próxima clase, porque les vamos a dejar un examen de la geografía de Colombia para ver cuánto sabe usted realmente de esa geografía. ¿Preguntas? No, profe, gracias. Bueno, pues entonces, ¿Profe? señor
El próximo examen se puede hacer con cuaderno abierto, el de la geografía, con los mapas. Eso no creo que pueda ser así. Usted debe aprendérselos, debe sabérselos, porque el tiempo del examen no le va a estar permitiendo consultar un mapa, consultar aquello, y usted en la vida debe saberse cosas que son importantes. No, nótese que yo le dije, existen una cantidad de elementos que están allí, que no los escribimos porque no todo nos lo podemos aprender, pero sí lo básico, lo esencial. Básicamente lo que le estoy pidiendo es lo que se le pide a un niño de tercero primaria aprenderse en términos de geografía de Colombia. Eso viene siendo como un repaso, porque eso ya no lo sabía. Exactamente, es un tema que simplemente lo estamos retomando, lo estamos viendo, que algunos los robaron, sí, en la escuela porque nunca les enseñaron, o sencillamente tal vez fueron perezosos y no se los aprendieron, o cogieron ese conocimiento y hicieron como en la edad medieval, lo escondieron y ahora no lo tienen perdido, entonces les toca volver a empezar. Ese es el problema de muchos de los estudiantes actuales. Cada año aprenden una cantidad de saberes y al año siguiente ya no tienen nada, les toca volver a aprenderse todo. ¿Por qué? Porque no tienen una mente con capacidad de aprendizaje, sino puro embotellamiento. Solo si tengo el cuaderno, solo si tengo el mapa, solo si tengo esto, entonces es que sé. No hay aprendizaje real. Se necesita un aprendizaje real y para eso tengo que ser dedicado, tengo que ser esforzado en repasar, en aprender, en esforzarme, en evaluarme yo mismo, no esperar a que el profesor o que me den un examen para yo medir mis conocimientos. Yo puedo evaluarme. Yo le propuse a usted, imprima un mapa en blanco y dese a la tarea de ubicar los lugares sin mirarlos. Y después compare con los mapas que ya tiene impresos y diga, ah, sí, este me quedó bien, este me quedó mal, y ahí va aprendiendo. Eso es lo que realmente tiene que hacer para aprender. Usted no aprende viendo y escribiendo al otro lado. Eso se llama sencillamente mediocridad. Bien, les deseamos una feliz mañana, que el Señor les bendiga y nos veremos entonces en la clase dentro de 8 días. Chao, profe, gracias.